Veamos ahora, Daniel destruye el ídolo Bel. Entonces San Juan Bosco en su libro Historia Sagrada, Sexta Época, capítulo 2, nos habla de Daniel que destruye un ídolo famoso en Babilonia, llamado Bel. El rey y los ciudadanos de Babilonia adoraban a un ídolo llamado Bel que tenía la forma de una estatua colosal y monstruosa. Todos creían que comía cada día 12 medidas de harina, 260 kilos y 40 ovejas y 6 medidas de vino, 66 litros. Qué monstruo, ¿no? Era colosal. Un día que Daniel se hallaba a la mesa del rey, el rey le dijo: ¿por qué razón no adoras al dios Bel, que todos adoramos aquí? Daniel contestó: porque yo no adoro a un ídolo hecho por los hombres, sino al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Replicó el rey: ¿y no crees tú que viva el dios Bel, que todos los días tanto come y bebe? A lo que respondió Daniel sonriéndose: no vivas engañado, oh rey. Bel es de barro por dentro y bronce por fuera. Nunca come. Imagínense, 260 kilos de harina por día, de 40 ovejas, un ejército, ¿no? Nunca come, dice, no vivas engañado. Airado el rey hizo ir a su presencia a los sacerdotes de Bel y les dijo: si no me manifestáis quién come y bebe lo que se presenta a Bel, moriréis. Dígame, ¿qué está pasando? Pero si me hacéis ver que Bel come esto, morirá Daniel, porque ha blasfemado contra Bel. Entonces, dilema: o ustedes van a morir o él. Dígame, ¿qué está pasando? Entonces, los hechiceros, los brujos, los servidores mal llamados sacerdotes de Bel, eran 70, y no les preocupó esta amenaza del rey, porque están persuadidos de que ninguno conocía sus secretos. Contestaron pues con franqueza, diciendo: nosotros saldremos del templo, y tú, oh rey, harás poner en él las ofrendas, y cerradas las puertas, las sellarás, pondrás el sello del rey, que nadie puede abrir ya. Si a la mañana siguiente hallas que no lo ha comido todo Bel, no darás muerte. Y si acontece lo contrario, bien, Daniel morirá. Entonces están muy convencidos de que ellos van a ganar la batalla. Pero Daniel, conociendo sus trucos, entonces puso ceniza por todo el suelo. Dijo: ponga ceniza todo el suelo, como harina, todo el suelo, todo. Entonces, el rey puso su sello, y esta gente estaba absolutamente segura de que el día siguiente iban a cortar la cabeza a Daniel. Ellos iban a seguir con las suyas. El rey aceptó la propuesta: poner los sellos, poner la comida y poner los sellos. Pero hay un elemento nuevo: esta ceniza, esta harina que puso Daniel por todo el suelo. Aceptada por el rey la propuesta, se colocaron las ofrendas sobre el altar y se sellaron las puertas del templo. Pero Daniel, como dije, con una criba tuvo la prevención de esparcir una capa muy delgada de ceniza en todo el pavimento del templo, para descubrir las pisadas de los que entraron en él. Mire, con una pequeña cosa se descubre la verdad. El día siguiente, muy de mañana, el rey y Daniel fueron al templo y hallaron las puertas cerradas y selladas. Después de haber entrado, también hallaron que también habían desaparecido las ofrendas. Toda esa comida ya desapareció. Grande eres, oh Bel, dijo el rey, y no hay en ti engaño alguno. Exclamó entonces el rey. Ya, él está contento que su Dios coma tanto. Daniel se rió y, deteniendo al rey para que no entrase, le dijo: ¿qué ves en el pavimento, por el suelo?
Veo, contestó el rey, pisadas de hombres, de mujeres, de niños. ¡Ay, caray! Por eso puedes conocer, pues, oh rey, quién se ha comido las ofrendas. Entonces nadie había, la puerta estaba cerrada con sello del rey, nadie entró de la noche. Y sin embargo se está lleno de huellas de paso, de hombres, mujeres, niños. Un ejército entró ahí a comer la noche, pero ¿quiénes son? Por eso puedes conocer quién ha comido las ofrendas. Llamó entonces Darío, el rey, a los sacerdotes y los obligó a que le revelasen dónde estaba el paso secreto por el cual penetraban durante la noche en el templo para comer con sus familias aquellas ofrendas. Entonces todos, por un paso secreto, venían y comían esas ofrendas. Y sobremanera indignado, los condenó todos a muerte. Entonces había una puerta debajo del altar. Como nadie la veía, entonces por ahí entraba. Enseguida entregó el ídolo en poder de Daniel, que lo destruyó juntamente con el templo. Entonces este rey es un hombre sincero. Es un hombre sincero que no se deja engañar. Entonces veamos un poco dijimos, celo por la gloria de Dios. Noten es interesante. Él sabía que esta gente estaba engañada y él siempre habló del Dios del cielo y de la tierra, del Dios verdadero, y también dijo a la gente con quien trabajaba que sus dioses eran falsos, no existían, y trataba de convertirlos al Dios verdadero. Llevado de este noble empeño, no se dejó asustar por los evidentes peligros que le amenazaban. Sabía de mano que los obstinados idólatras, principalmente los sacerdotes de los ídolos, le odiarían y perseguirían, pero a pesar de todo descubrió sin miramientos y con grande prudencia el torpe fraude de los brujos hechiceros y destruyó la estatua de Bel, arruinó su templo y mató al idolatrado dragón. La virtud de la fortaleza animaba a Daniel y estaba por lo tanto dispuesto a dar su vida por la verdadera fe. Noten esto, la virtud de la fortaleza animaba a Daniel. La virtud de la fortaleza animaba a Daniel y estaba dispuesto a dar su vida por la fe verdadera. Eso es importante. Virtud de la fortaleza. La fe verdadera hace uno fuerte, hace un abnegado. Él sabía que podía ser, de hecho fue echado a los leones, fue echado a las llamas. Fue todo este riesgo. Usted eche un hombre a un león, lo hace pedazos. La virtud de la fortaleza animaba a Daniel y estaba por lo tanto dispuesto a dar su vida por la fe verdadera. Bienaventurados, dijo Cristo, los que padecen persecución por la justicia, por la santidad. Terminamos con lo de Daniel. Daniel arrojado segunda vez a la fosa de los leones. Había también en Babilonia un gran dragón en forma de serpiente, al cual adoraban como una divinidad muy poderosa. Un gran dragón en forma de serpiente que adoraban como un Dios poderoso. Dijo el rey a Daniel: no me podrás negar, Daniel, que dragón es un Dios vivo. No negaré yo que vive, pero sí que sea Dios. Negaré que es Dios. Pues si tú me permites, yo lo mataré sin palo ni espada. Consentió el rey. Tomó entonces Daniel resina, sebo y pelos. Hizo cocer todo esto junto en una olla, y luego que estuvo cocido, lo echó en la boca del dragón, que murió inmediatamente. Antes tales hechos, los babilonios, en lugar de abrir los ojos a la verdad y reconocer al verdadero Dios, se amotinaron, rodearon el palacio del rey y lo amenazaron de muerte si no les entregaba a Daniel.
Entonces son furiosos, en lugar de decir, ¿qué está pasando? Si es Dios, un Dios no muere. Y bien, aquí queremos la cabeza de Daniel. El rey se vio forzado a abandonarlo a las iras de aquella muchedumbre, que lo tomó y arrojó de nuevo en la fosa de los leones. Por exceso de crueldad no dieron a estos animales el ordinario alimento, para que, estimulados por el hambre, concluyeran más pronto con Daniel. Entonces dejaron hambrientos los leones tiempo, y después se echan a Daniel para que lo devoren. Y bien, ahí permaneció Daniel 7 días. Y los leones ni lo tocaron. Aquel Dios que no abandona jamás a sus siervos fieles, alimentó a Daniel con un milagro. Vivía en Judea un hombre llamado Habacuc, el cual había preparado comida para sus segadores, los que cosechaban trigo, y se la llevaba en lugar del trabajo. Se le apareció un ángel y le dijo: Habacuc, lleva esa comida que tienes preparada a Daniel en la fosa de los leones en Babilonia. Es como de aquí a Panamá, no es lejos. Habacuc le contestó: pero si yo ni sé dónde está Babilonia, ni Daniel. Entonces el ángel lo agarró por los cabellos y lo llevó en un momento a Babilonia, sobre la fosa de los leones. Entonces el ángel, así de un golpe, lo lleva. Daniel, siervo de Dios, gritó con fuerza a Habacuc: toma la comida que el Señor te envía. Daniel dio gracias a Dios, comió, y enseguida el ángel volvió a llevar a Habacuc al lugar donde lo había tomado. Más rápido que WhatsApp. Al llegar el 7º día, el rey fue a llorar a Daniel a la fosa de los leones, pero con grande admiración suya lo vio cuando llegó, sentado tranquilamente en medio de los leones. Fuera de sí por la alegría, exclamó: ¡qué grande eres, Señor Dios de Daniel! Lo hizo sacar inmediatamente de aquella horrible fosa y dio orden a que se arrojara en ella, en lugar suyo, a los autores de la sedición. Todos los que habían exigido la muerte de Daniel, vengan ahora ustedes, y los echó a los leones, que en menos de nada fueron devorados por los leones. Entonces aquí vemos ojo por ojo, diente por diente. Ellos, que no tuvieron ninguna piedad, exigieron la muerte de Daniel, dejaron días y días sin comer a los leones, pensando que apenas iba a llegar Daniel iba a ser devorado. Y bien, les tocó a ellos lo mismo. Cuidado, lo que uno prepara contra los demás cae sobre uno mismo. Justicia de Dios. Entonces, los que habían exigido la muerte de Daniel, echando a los leones, y bien, el rey dijo: bien, puesto que ustedes han exigido que fuera echado a los leones, hambrientos, y bien, Dios lo ayudó, lo protegió. Ahora toca a ustedes, vamos a ver. Y al echarlos a la leona, pues apenas caían los dos, hacían pedazos. Después el rey publicó la siguiente ley: adoren todos mis súbditos al Dios de Daniel, Dios y Salvador, que hace grandes prodigios y maravillas sobre la tierra. Entonces vemos esto, es interesante. Un rey pagano, bien, reconoce al Dios verdadero. Entonces ahí vemos el porqué de las pruebas de los judíos. Pecaron, es verdad que pecaron, y por haber pecado, en 586 fueron vencidos por Nabucodonosor, los llevaron a Babilonia, ¿sí? Ellos van por sus pecados, pero Dios tiene otro plan: hacer conocer el Dios verdadero a esta gente. Y de hecho, Nabucodonosor, a pesar de haberlos llevado, los trató con bastante humanidad a los cautivos, permitiéndoles adquirir tierras, dedicarse al comercio y juzgarse por sus propias leyes, de suerte que los judíos no dejaron de subsistir como pueblo particular. Demostraron gran habilidad en el comercio y en la política, por lo cual su condición se mejoró poco a poco, y algunos alcanzaron un gran poder e influencia, como Daniel y sus compañeros. Entonces una catástrofe llegó por sus pecados de Israel, es verdad, pero Dios tiene otro plan. A la vez ellos tienen su castigo, pero mediante ellos Dios
Dios prepara al pueblo pagano a reconocer que hay un solo Dios, y también los judíos ahí, desterrados, se arrepienten, se convierten, porque a pesar de todas las profecías y de todas las amenazas y todo lo que habían dicho los profetas, no caen en razón los judíos. Aquí, desterrados, sí van a arrepentirse. Entonces, las pruebas, por ejemplo, una persona, usted le dice 10,000 veces que deje el pecado, que deje los vicios, no. Un accidente lo hace cambiar totalmente. Esa es la cosa. Terminamos con eso. Mire, vemos primero la longanimidad, justicia, fidelidad de Dios. Fue el Señor muy longánimo. He sufrido con Judá, el reino de Judá, aún en los últimos años antes de la caída del reino. Por medio del profeta Jeremías ofreció Dios a los judíos perdonarles y apartar de ellos el castigo si se convertían. Hasta los mismos infortunios del reino de Israel no fueron una penetrante exhortación a la penitencia, porque el reino del norte fue destruido totalmente, y habían llevado ya los 10 tribus al cautiverio. A pesar de todo esto, no querían. Pero ni el rey ni el pueblo creyeron en las amenazas del profeta enviado por Dios. Tremendo esto. Cuando se hacen duros, como el faraón, resistieron a la gracia. Noten esto. Resistieron a la gracia y prestaron oído a falsos profetas. El verdadero profeta no queremos escucharlo, pero los falsos sí. ¿Y quiénes eran esos falsos profetas? Eran sacerdotes, verdaderos sacerdotes del templo de Jerusalén. Entonces, ni el rey ni el pueblo creyeron a las amenazas del verdadero profeta, sino que prestaron oídos a los falsos profetas, resistieron a la gracia y perseveraron en la impenitencia. Se llenó por fin la medida de sus pecados, y Dios manifestó su justicia y su fidelidad, mandando sobre ellos el castigo con que por largo tiempo, repetidas veces, los había amenazado. Entonces, el rey de Babilonia viene a conquista Jerusalén y los lleva cautivos. También vemos que las promesas del falso profeta no son nada. Las promesas del falso profeta como del falso reformador son nada. El Señor no dejó sin consuelo a aquel pueblo desgraciado, antes bien le aseguró por la boca de Jeremías que no lo desechaba del todo y para siempre, sino que le volvería a ser propicio y asentaría con él una nueva y más perfecta alianza, la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Y vemos también que esas pruebas fueron útiles. Noten esto, utilidad de las penalidades. Eso es importante. El cautiverio fue saludable para muchos judíos, porque se convirtieron de todo corazón al Señor, de quien únicamente podían esperar la libertad, y abominaron la idolatría. Entonces, en su tierra tenía siempre el ojo hacia la idolatría, y viene en Babilonia va a abominar la idolatría. La prueba los hace recapacitar. Curaron tan radicalmente de su antigua propensión a los ídolos, que pasado el cautiverio y vueltos a la tierra prometida, no volvieron a caer jamás en la idolatría. Entonces esta prueba fue saludable. La penalidad tiene su fruto. También vemos el amor del santo profeta Jeremías a su pueblo. El amor del santo profeta Jeremías a su pueblo es verdaderamente conmovedor, aunque le había desconocido y perseguido. Lejos de alegrarse por el cumplimiento del castigo que le había anunciado, lamentó la dura suerte de su pueblo y expresó el profundo dolor de su alma en sus tiernas y sentidas lamentaciones, a tal punto que se cantan en la Semana Santa aplicándolos a Cristo. Pero es un alma muy tierna, muy dulce. Otra cosa importante, para convertirnos, ¿qué necesitamos? La gracia y nuestra colaboración con la gracia. La gracia, necesidad de la gracia. En las palabras, conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos,
se enseña la necesidad de la gracia. El pecador no se puede convertir sin el auxilio de la gracia. Ahora, cuando llega una gracia actual, hace falta aceptarla, recibirla, aprovechar de ella, si no, no. Entonces, por ejemplo, una persona que está en un pozo profundo, se cayó, se rompió la columna. ¿Y qué pasa? Le hacen bajar una cuerda. Si él no colabora para amarrarse, no pueden sacarla. Dios te da unas ideas bonitas. Y bien, si usted colabora en ese momento, usted va a progresar. Llegarán otras y otras y otras. Entonces, cada vez que tenemos un pensamiento que nos inspira a hacer el bien, tenemos que colaborar. Conviértenos, Señor, a ti y nos convertiremos. Es decir, denos la gracia. Si nosotros colaboramos con ella, vamos a salir del problema. Por ejemplo, una persona lee un libro bueno, es una gracia actual. Ve un colega de trabajo muy buen católico, gracia actual. También aquí tenemos la esperanza del perdón. Entonces Dios, cuando permite pruebas, bien, siempre da la esperanza del perdón. Esta esperanza se funda en la divina promesa: seré propicio a sus iniquidades y no pensaré más en sus pecados. Es verdad que Dios es misericordia, es misericordioso y no abandona. También aquí en estos profetas vemos otra promesa, la nueva alianza de gracia que profetizó Jeremías. Todo Jeremías profetiza una nueva alianza, una alianza más grande que la de Moisés. La antigua alianza instruida por Moisés era una ley exterior, escrita en tablas de piedra. Toda ella respiraba temor y no podía producir por sí misma ninguna justificación interior, ninguna santidad. La ley de la nueva alianza está escrita en los corazones por el Espíritu Santo. Entonces nuestra religión cristiana del Nuevo Testamento es mucho más superior que la antigua, mucho más superior. La antigua, ellos seguían las leyes, lo del externo, las costumbres. Aquí es la gracia. Y esta ley escrita por el Espíritu Santo en el corazón, de modo que es una ley interior, penetrada de amor, que transforma interiormente al hombre, lo purifica de los pecados y lo santifica. De ahí el bautismo, confesión. Por este fin fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y inscribió la ley de Cristo en el corazón de los discípulos, iluminándolos y encendiéndolos con el fuego de la caridad. Entonces, ilumina la mente y fortalece la voluntad para tener caridad, actuar bien con el prójimo. A todo cristiano en particular, la ley de la nueva alianza se le inscribe en el corazón por el santo bautismo. Noten esto. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Limpiar el alma del pecado original y otro cualquiera que hubiere en él si es adulto. Entonces el bautismo limpia del pecado original y de todo pecado si la persona es adulta. 2. Perdonar toda pena temporal y eterna. Una persona, no sé, de 80 años que se bautiza después de haber hecho miles de pecados, bien queda todo perdonado. Si muere va derecho al cielo. Perdona todo. Es indulgencia plenaria, como el buen ladrón. 3. Infunde la gracia santificante y las virtudes teologales. Fe, esperanza, caridad. Infunde en el alma. Un injerto divino. 4. Imprime en nuestra alma un carácter indeleble, hacernos miembros de Cristo y su iglesia, hijos de Dios y herederos del cielo. Todo esto nos da el bautismo. Usted ve que la nueva alianza anunciada por Jeremías es algo extraordinario. Y además, en lugar de tener una tabla de piedra con la ley, bien, aquí tenemos Dios encarnado entre nosotros. Dios encarnado. La más pequeña capilla católica es más digna que el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Y por lo que contiene. 1, el sacrificio de la misa. 2, la presencia real de Jesús sacramentado. El templo de Jerusalén, que había la tabla de ley, pero es piedra. Aquí tenemos Dios presente. Dios presente. Por eso, cuando Cuna de Ars preguntaba a un campesino, ¿qué estás haciendo ahí mirando largo tiempo el sagrario? Dice, yo le hablo, me habla. Lo escucho, me escucha. Cuando usted en una iglesia ve una lamparita del Santísimo, el Señor está ahí.
Está ahí. Entonces, todo esto Jeremías ya lo profetiza, ¿no? Y también tenemos consuelo en las tribulaciones. Esto es también importante saber. Dios bondadoso no abandona por completo a los judíos. Hasta en el cautiverio les suscitó profetas para moverlos a la penitencia, confirmarlos en la fe, preservarlos de la idolatría, consolarlos en la esperanza de volver a la patria y la venida del Redentor. Entonces Dios va a mandarles profetas, especialmente Ezequiel y Daniel, para moverlos a la penitencia y confirmarlos en la fe y preservarlos de la idolatría. Es muy importante esto, preservarlos de la idolatría, y también darles la esperanza de la venida del Redentor. También nosotros, en todas las tribulaciones, contrariedades, debemos consolarnos mirando al Salvador, que tan indecibles tormentos padeció por nosotros. ¿Qué dijo San Pablo? Noten esto. Los sufrimientos o penas de este mundo no son comparables con la gloria que se manifestará en nosotros. Todo lo que sufrimos en este mundo bien es nada en lo que será manifestado en nosotros en la resurrección. Romanos 8:18. Terminamos con la necesidad de la gracia. Los israelitas conocieron que política y religiosamente habían muerto y no podían alimentar esperanza alguna de poner fin a su destierro, volver a su patria y constituir un pueblo independiente con sus propias fuerzas. Nuestros huesos están secos en nuestra esperanza perdida. Dios ratificó esta confesión de los huesos mediante una visión de Ezequiel profeta. Usted piensa que los muertos resucitan, piensa que los huesos secos pueden hacer, y de repente ve huesos juntarse. ¿Qué pasa, Señor? Y bien, esto pasará con Israel, van a regresar. Entonces aquí en Babilonia están seguros que Dios los ayudará para regresar a su patria, y de hecho con el nuevo régimen de los persas, medos, precisamente gracias a esta amistad de Daniel con el rey, bien va a recibir un decreto, y los que quieren regresan y van a reconstruir el templo, y van a reconstruir los sacrificios, y van a continuar su misión de preparar la venida del Mesías. Bien, pidamos a Dios la gracia de ser fieles a nuestra fe, como fueron todos estos santos. Amén.